pasa? Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa, qué pasa. Te lo vamos a contar, porque tienes que saber qué pasa, qué pasa. Con Soraya Castillo. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa, qué pasa. Te lo vamos a contar, porque tienes que saber qué pasa, qué pasa. Con Soraya Castillo. La constancia es el complemento indispensable de todas las demás virtudes humanas. Muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros, de contar con el favor de su sintonía en ¿Qué pasa RD con Soraya Castillo? Yo soy Yasmín Cabrera por la Roca 91.7 FM. Tendremos una hora de informaciones, invitados especiales y análisis, y por supuesto su participación a través de los teléfonos, nuestras líneas sin cargos 1862-320-0075, también al 809-219-47. Soraya, buenas tardes. Buenas tardes, Yasmín. Buenas tardes a nuestro compañero Manuel Canela, pero sobre todo buenas tardes a aquellos que son el motor y el empeño de todo el esfuerzo y trabajo que hacemos cada día, cada tarde, unidos todos para llevarle a nuestros oyentes y a nuestros seguidores a través de la Roca 91.7, a través de todas las plataformas digitales, el mejor contenido cada tarde. Agradecemos que estén con nosotros desde ahora y hasta las 6 de la tarde. Agradecidos por supuesto de Dios que nos brinda esta oportunidad. ¿Cómo andas, Manuel? Yo sé que Manuel está muy contento, Yasmín. ¿Y quién no, verdad? Pero él más que todo. Si los liceístas estamos contentos, Manuel está como 3 veces contento por ese triunfo del glorioso. Así es, no te lo puedo negar, Soraya. Buenas tardes a ti, buenas tardes. ¿Para qué digo que no? Sí. Correctamente. Buenas tardes también a Yasmín, al equipo de producción y de manera muy especial al público que nos premia con su sintonía cada tarde. Para mí es un verdadero privilegio poder estar en contacto con ustedes en este jueves 19 de enero del año 2023, un programa súper cargado de informaciones. Tenemos hoy 2 invitados especiales, así que la verdad que el contenido de hoy es bastante amplio y hay que darle rapidito para poder llevarle lo mejor a usted. Así es. Bueno, esta semana es la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos. El 18 de enero la Iglesia Católica inicia la celebración de esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos a nivel mundial, culminando el día 25 de enero, y se pretende invitar a las personas de todas las partes del mundo a rezar por la unidad de los cristianos. Bueno, y a propósito de unidad hay en el sentimiento que existe en toda la sociedad, por lo que ya ayer comentábamos y que fue noticia que impactó a toda la sociedad, y fue el derrumbe del edificio que acoge a la empresa Multimuebles en La Vega. Y las informaciones que han salido y que seguirán saliendo es que esta empresa no contaba con permisos para remodelar la estructura, de acuerdo a las informaciones que da un ejecutivo, que ofrece un ejecutivo del CODIA. El otro día decíamos que precisamente que si el CODIA existe, que dónde está el CODIA. Pero bueno, el ingeniero estructuralista y presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores,
Julio Gil, fue quien explicó que la empresa Multimuebles no contaba con los permisos para hacer las remodelaciones. No lo tenían. Yo puedo decir que no lo tenían, cito sus palabras, porque ese proyecto no ha pasado por el CODIA, y para emitir una licencia, las instituciones que intervienen, medio ambiente, ayuntamiento, el Ministerio de Vivienda y el CODIA, ese proyecto tiene que pasar por las 4 instituciones, por el CODIA responsablemente. Lo digo, no ha pasado. Estas fueron las declaraciones del presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Y la verdad que uno dice, caramba, no solamente la tragedia, sino el habernos enterado de parte de las autoridades del fallecimiento de la joven Yaciris Joaquín de Jesús. Era una de las mujeres que quedaron atrapadas dentro de las instalaciones de esa tienda R&S Multimuebles en La Vega, luego de que este edificio se derrumbara. Según los datos que se ofrecieron, Yaciris murió debido a que al momento del colapso el edificio ella se encontraba en el primer piso del edificio, por lo que lógicamente fue golpeada por los escombros de la edificación. Señores, tenía solo 31 años de edad y deja en la orfandad a un bebé de apenas 3 meses de nacido. Ayer comentábamos que el presidente de la República, Luis Abinader, informó que solicitó la investigación del colapso de este edificio que albergaba a esta empresa, sobre todo para identificar las responsabilidades de este siniestro, mientras que hay tantas personas, entre ellos, como acabamos de decir, el presidente del colegio del CODIA, que dice que la empresa no contaba con los permisos. Pero mientras todo se pone por delante para decir lo correcto y para salvaguardar la imagen pública ante esta situación, la verdad es que en nuestro país nunca ha existido responsabilidad en relación a las edificaciones que se levantan sin permisos y ante la mirada de las autoridades, como las alcaldías, que son los que tienen o las que tienen la responsabilidad junto con el CODIA de fiscalizar, supervisar y regular. Y es una de esas prerrogativas accesorias que solo funcionan en papel, pero que con pocas excepciones se ven en la práctica. Así es que nosotros siempre hemos sido un país que reaccionamos lamentablemente y tristemente solo ante las crisis y que no actuamos bajo la planificación. Uno tiene que darle gracias a Dios que aún en esta fatalidad y esta vida que se perdió, que llena de luto a una familia dominicana y a toda la sociedad, que deja un niño en la orfandad, en la imposibilidad de conocer a su madre, y que la tragedia pudo haber sido mayor. ¿Cuáles otras edificaciones? Eso es lo que nos queda, lo que nos debe quedar. ¿Cuáles otras edificaciones existirán en diferentes partes de la geografía nacional que no cuentan con las regulaciones establecidas? ¿Qué pasaría si la República Dominicana, si ocurriera en nuestro país un evento sísmico con todas estas edificaciones que nunca han sido fiscalizadas, supervisadas, que no cuentan con construcción bajo los criterios antisísmicos? Ojalá que la vida de esta mujer no sea en vano, que su tragedia lleve al país y a las instituciones que están llamadas a regular, a fiscalizar, y las lleve a replantearse las responsabilidades de estas instituciones y las correcciones del lugar, porque qué pena habernos enterado del fallecimiento de esta joven mujer que hacía solo 3 días se había reintegrado a su trabajo. Muy lamentable. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Soraya, lo sucedido en La Vega y es parte de las consecuencias que uno ve por vivir en un estado donde la anarquía es lo que impera, donde las normas no se cumplen, donde no hay organismos supervisores para darle seguimiento a este tipo de cosas y donde no hay un verdadero régimen de consecuencias. En una noticia también bastante lamentable, Soraya, que salió en el día de hoy, fue la muerte de un niño de apenas 1 año en Higüey. Este niño estaba bajo el cuidado de su abuela, la madre había salido, y cuando la madre regresa, le pregunta a la abuela por el niño que dónde está. Y la abuela dice, no, él está aquí en la casa.
cuando van al baño encuentran al niño dentro de una cubeta, boca abajo, y se había muerto por asfixia. La verdad que es una noticia tristísima, y desde aquí nuestra solidaridad para toda esa familia que me imagino que debe estar devastada, destruida, y lógicamente también hay que hacerlo, aunque suene un poquito feo, el llamado a las autoridades, porque hay que investigar la circunstancia en que se dio este hecho, en que pierde la vida un ser humano tan indefenso como es un menor de edad de apenas 1 año. En otro orden, Manuel, a propósito de anarquía, diría yo, de parte del Estado, el tema de migración que desautorizó los carnets que dio la gobernadora de Dajabón con un comandante del ejército a miembros de una finca. Se trata de unos 170 carnets para que se lo dieran a sus trabajadores. O sea, una completa violación a la ley porque no estaba autorizado por la Dirección General de Migración. Incluso ella dio hasta una rueda de prensa para anunciar con bombos y platillos esta medida que, si bien es cierto, está establecida en la ley, la figura del ciudadano, del habitante fronterizo, y es un carnet que se le da para trabajar solamente en determinada demarcación y luego vuelve a su país. O sea, me parece correcto. Lo único es que ella no es la persona que está en la calidad de otorgar esos permisos. Y señores, eso es muy delicado. De hecho, en la ley de migración está prohibido que otra institución dé esos carnets, de permisos. Y la gobernadora es la representante del Poder Ejecutivo. Entonces, me parece también extraño que no hay ningún pronunciamiento por parte del gobierno. O sea, creo que esto no se debe quedar así porque es una falta grave. Pero claro que no. Y vamos de una a otra. Para estar otorgando ese tipo de carnet, ese tipo de permiso. No tiene ningún tipo de calidad. Correcta la decisión de la Dirección General de Migración, pero como tú bien dices, tiene que haber una consecuencia que recaiga sobre esa gobernadora por esa acción que cometió. Igual como ayer comentamos que tiene que haber una consecuencia sobre el director general de pasaporte por lo que ha pasado en esa institución. Es que no hay régimen de consecuencias. Aquí cualquier excusas. Exactamente, aquí cualquiera hace lo que sea y luego un simple excusa, un simple yo no sabía o lamentarse y con eso no se resuelve nada. Así seguiremos de una a otra y la gente sabe que bueno, no pasa nada, y como no pasa nada, pues nada. Señores, el Senado también envía a comisión especial el proyecto de ley de Código Penal. Ayer abordábamos el tema. Él aprobó desautorizar la Comisión de Justicia y designar una comisión especial para volver a analizar el nuevo Código Penal, un proyecto de ley que tiene más de 20 años en debate sin que se logre darle el visto bueno. La designación contó con el voto de 20 senadores a favor y 3 en contra, y lo que se busca, según el senador vegano Ramón Rogelio Genao, es aprobarlo en la legislatura extraordinaria sometida por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 323. El proyecto fue consensuado en la Cámara Alta, pero perimió en la Cámara de Diputados y fue reintroducido al Senado, en el Senado el 23 de agosto del 2022. Ayer nos hacíamos eco del llamado que hace la Conferencia del Episcopado Dominicano a los congresistas de que se le ponga atención, de que se apruebe de una vez por todas este proyecto del Código Penal. Así proyecto de ley. Soraya, vamos a una pausa y cuando retornemos tendremos nuestro primer invitado, el coordinador de la barra de defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, Gustavo Biaggi, quien ya se encuentra con nosotros. Volvemos en breve. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. ¿Cuál es la ilusión de tu vida? Toda la familia viajar para Orlando, remodelar la cocina, la sala o tu habitación. ¿Cuál es la ilusión de tu vida? La compra del súper por el año entero, gasolina gratis y tengo un crucero. Viajar a París o New York. La ilusión de tu vida puede ser pagar los estudios, la jipeta nueva, un apartamento, eso es lo que quiero. Y de compra a mí un carrito nuevo, esa es mi ilusión, eso es lo que quiero. Participa por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro. Bases del concurso en popularenlinea.com/ahorros. Banco Popular, a tu lado siempre. La, 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 la. Estar juntos es buena señal. Algo bueno está pasando que nos une y nos muestra cómo somos, dando valor a la tradición, al ritmo del corazón. Ponemos todo eso en cada ciudad. Versión
vivimos, somos dominicanos, somos más que hermanos. Y que sean testigos al contarles lo que vivimos. El camino lo abrimos, bailar y reír, hablar, somos dignos de admirar. Porque mostrar lo que somos por dentro siempre es buena señal. Estar juntos es buena señal. Señores, en Megasol estamos de fiesta. Celebramos 21 años junto a ti, calentando el agua de las residencias, industrias, hoteles y piscinas de todo el país con la energía del sol. Sé parte de la alegría de disfrutar del agua caliente a cero costo de energía con 10 años de garantía. Llámanos al 809-412-0078 o búscanos en las redes sociales como Megasol RD. Megasol, le damos sol a tu vida. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. 5:15 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa con Soraya Castillo? Recibimos al coordinador de la barra de defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, Gustavo Biaggi. Buenas tardes, qué placer tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Se varió. Un placer también tenerlo con nosotros. Verdaderamente honrados desde su presencia. Gracias. Se varió la medida de coerción. Ustedes pedían un cese de la prisión preventiva. ¿Sienten que fue o realmente hubo algún fallo ahí en la sentencia? No, la sentencia es correcta. Sucede que cuando uno solicita un cese, el juez pondera no solamente el cumplimiento del término del plazo máximo que otorgó la juez al momento de dictar la medida, que fueron los plazos máximos de 18 meses, sino que el juez tomó en cuenta y valoró los temores expuestos por el Ministerio Público, donde aducían la peligrosidad de un riesgo de fuga, donde exhibieron el temor de una obstrucción de la investigación, donde exhibieron una serie de medidas que están previstas en el artículo 229 del Código Procesal Penal que justifican que el juez, ordenando el cese de la medida concomitantemente y al momento de hacerlo, pues pone los contrapesos que hacen cesar los temores o preocupaciones externadas por el Ministerio Público. Es decir, si tú tienes riesgo de fuga o miedo de fuga, entonces te pongo el contrapeso del impedimento de salida, te pongo el contrapeso del grillete o brazalete electrónico. Entonces, si tienes temor con respecto a la obstrucción de la investigación, entonces te puedo poner una domiciliaria para que tú estés circunscrito a poder tener acceso a tus abogados a defenderte, pero dentro del cese de una prisión preventiva. La medida de una domiciliaria es estar preso, pero en tu casa. En el caso de Jean Alain Rodríguez Sánchez, estar en su casa es una bendición y una alegría. Podrá compartir después de 18 meses con su esposa y con sus hijos, y por lo tanto eso es para él la mayor de las satisfacciones. Con respecto 18 meses de haber pasado un tiempo muy duro y muy difícil. Escuchábamos al doctor Carlos Balcácer decir que lo más importante es que vuelve a su casa a llevar una vida digna, a comer, a poder, que no tomaba el sol, que no se alimentaba correctamente, que no era tratado de manera digna. Sí, Jean Alain no es que era tratado de forma diferente a los demás presos. Es que todo el que está preso en un recinto penitenciario tiene pues restricciones. No está durmiendo como pudo haber estado acostumbrado a dormir, no tiene el régimen alimenticio al cual él puede estar acostumbrado. Él es una persona que tiene una dolencia genética con su familia. Él sufre de los riñones y ciertos tipos de alimentos o ciertos tipos de agua pesada generan dolores. Entonces él sufrió en esos 18 meses un par de casos de síndrome nefrótico, de dolores de riñón, sobre eso. Entonces, gracias a Dios estará en condiciones más cómodas y más fáciles para poder ejercer su defensa. ¿Cuánto dura este proceso ahora para sacarlo, para variar la medida?
Ya después de dictado pasados los 18 meses, el periodo de la investigación, ahora lo que estamos conociendo es el examen de la prueba. Nosotros estamos desde el 19... No, pero para ir a su casa ahora. Eso toma una semana. Una semana porque hay una serie de cumplimientos burocráticos que están contenidos en la misma resolución que dicta el tribunal, notificarle al régimen penitenciario donde él está preso, que él dé cumplimiento a la fianza de los 50 millones, que provea la póliza de la compañía de seguro, que presente el contrato del brazalete o monitor que se establece en él, y entonces él lo traslada, la misma seguridad, el mismo sistema penitenciario lo trasladará. No, eso toma máximo o promedio una semana. Doctor, usted decía, bueno, que Jean Alain ahora pasará de estar preso en un recinto penitenciario a estar preso en su casa. Y ahí entonces le hago la pregunta que mucha gente también se hace. Para el cómputo de la pena, en el hipotético caso de que al final del caso, valga la redundancia, Jean Alain termina siendo condenado, ¿este tiempo de prisión domiciliaria también le vale como parte de la pena, tal y como ya le valen estos primeros 18 meses que estuvo detenido? Aunque eso va a ser una decisión que el juez de la ejecución de la pena, en el caso de una sentencia que se rinda en su perjuicio, lo valorará. Yo en lo personal considero que está preso. Está preso en su casa y por lo tanto debería de computarse. Sigue privado de libertad. En cuanto al Ministerio Público se refiere, dice específicamente Jenny Berenice Reynoso que este proceso está blindado. Además de que, o pese a que tuvieron 18 meses y no pudieron presentar una acusación formal más las extensiones solicitadas, pero ella insiste que el proceso está blindado. Estará tan blindado que no han podido presentar una acusación formal para que se le dé inicio al juicio de fondo. La magistrada Jenny Berenice, quien merece todo el respeto de todos nosotros, decía al inicio del proceso que el caso estaba blindado. Yo no he vuelto a oírla decir de que está blindado ya en esta fase del proceso. Sí, se tomó los 8 meses para el plazo de la presentación de la acusación, pidió prórroga, le dieron 3 meses. Hubo que intimarla, se pasó un mes más, o sea que agotó 12 meses para presentar la acusación, pero la presentó. Ahora mismo, ya lo que estamos en el juicio de la prueba. Entonces, cuando el juez valoró, tomó en consideración que debiendo el Ministerio Público haber suministrado toda la documentación sobre la cual basó su acusación, esos discos duros tenían carencias y falencias de que no abrían, de que no se podían observar, de que tenían problemas con los programas para la apertura. Y es por eso que el juez hace una reposición de plazo y ordena, vamos a fijar audiencia para febrero. Ese plazo el juez consideró que fue una dilación ocasionada por el Ministerio Público por no haber suplido la documentación, soporte de su acusación. Ya nosotros la tenemos, ya estamos trabajando, es una labor titánica. Pedimos un plazo cómodo porque nosotros tenemos un límite de 8 horas para trabajar. Porque tenemos que dedicarle a la familia, tenemos que dedicarle al sueño, pero estamos haciendo de tripas corazón para conocer 666.600 documentos que pueden tener en promedio 5, 10, 15 páginas, que son millones de páginas. Nada más la acusación tiene 12.000 páginas. Y el Ministerio Público, no sé por qué, parece que no depositaron algún documento, no hace una imputación precisa de cargos. No dice, acusamos de tal delito en virtud de que en tal momento hizo tal cosa y el soporte y prueba es tal evento. Eso no lo hizo, nada más dijo, acusamos de todo esto y la documentación es esa. Defiéndase usted de la documentación que está ahí y vamos a juicio. Entonces, doctor, ¿cuál es su parecer con respecto a la posición que ha asumido el Ministerio Público de que a pesar de que se vencen los plazos
más que los plazos, a pesar de que se vencen los 18 meses de prisión preventiva en diferentes casos de lo que hay de corrupción, siguen mostrándose renuentes a que cese la medida de coerción de prisión preventiva y siguen presentando en las audiencias los mismos argumentos que presentaban cuando se conocía originalmente la medida de coerción. ¿Entiende usted que el Ministerio Público ha perdido hasta cierto punto la objetividad que debería tener en estos casos? El Ministerio Público tiene una línea de trabajo y un modo operandi. En todos los casos llega al límite de los plazos, pide extensión y en todos los casos tiene que ser intimado para que produzca la acusación. Ese modelo de trabajo del Ministerio Público hace que la extensión se agote, ese plazo máximo de 18 meses se agote completamente. Es una forma de que el imputado sufra una pena. Eso no es objetivo y eso es peligroso. Y decimos que es peligroso porque todos los procesos tienen un plazo máximo de duración, en este caso de 4 años. Entonces, claro, si tú agotas y llevas al límite los plazos, te va a quedar muy poco plazo para conocer todas las instancias que tienen que ser conocidas. Y eso no es culpa del imputado, es culpa del diseño que el Ministerio Público desarrolla. Doctor, tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿qué pasa, RD? Muy buenas tardes, José Jiménez de la ciudad de Nueva York. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Saludo a mi abogado favorito, Manuel, saludo a Soraya y al señor Gustavo. Mire, señor Gustavo, en el hipotético caso que el Ministerio Público diga, vamos a estar listos para el 6 de junio, ¿ustedes están listos o hay que esperar 5 o 6 años más, como dijeron que hay que leer todo ese expediente y financieramente estará su defendido preparado para costear, porque usted no es un abogado de bajo costo? Gracias, José. Gracias. Bueno, la experiencia tiene mucho que ver, la experiencia y no el buen nombre. Ojalá que la DGI no esté observando en este momento su comentario. Mire, nosotros presentamos al imputado, a Jean Alain Rodríguez Sánchez, una propuesta de servicio de trabajar por tramos. La primera parte fue asistencia en las visitas que tuviese que hacer a la Cámara de Cuentas, a la Procuraduría, etcétera. Esa fase se agotó. Después le hicimos una propuesta para acompañarlo en el conocimiento de la medida de coerción. Se agotó, pero yo no pude facturar y cobrar esa porción, habida cuenta de que en esa parte del proceso fue bloqueada la cuenta de Jean Alain Rodríguez Sánchez, de la empresa de él, de su esposa, de todos. Hasta la tarjeta de crédito se cancelan por el proceso de alerta fiscal en perjuicio de él. Entonces, yo estoy trabajando porque tengo el compromiso con Jean Alain Rodríguez Sánchez y me sentí satisfecho por eso cuando la medida de coerción cesó. Yo no tengo cara con qué dejar a Jean Alain Rodríguez Sánchez solo. Le he pedido que me releve de este tema y él me dijo, usted tiene que seguir y acompáñeme. O sea que yo creo que el tema gravoso del dinero no está afectando en este momento. Con respecto a la segunda pregunta, la segunda parte, ¿qué va a hacerse en junio cuando se agoten los plazos para el examen de la prueba? Nosotros tenemos en ese momento que hacer lo que se llama el juicio de la prueba. ¿Qué prueba de esa es innecesaria? ¿Qué prueba de esa es impertinente? ¿Qué parte de esa prueba es inadmisible por errores procesales, por diferencia de... ¿Qué parte de esa prueba no tiene nada que ver con Jean Alain Rodríguez Sánchez? Acuérdese, podrá usted saber que en los 12,000 páginas hay 8 imputados, o ahora mismo 41 imputados. No todos los hechos corresponden a Jean Alain Rodríguez Sánchez. Sin embargo, todos los hechos sucedieron durante la administración de Jean Alain Rodríguez Sánchez y por lo tanto se entiende que hay responsabilidad derivada en él. Lo cual, eso nosotros tenemos que demostrar en esa fase intermedia de que eso es inadmisible, de que es impertinente. Eso es lo que va a hacer el juicio de la prueba. Si el juez considera que hay mérito en la documentación soportada y que no hay mérito en la defensa presentada, va a dar un auto y va a someter a juicio. Ahí va a iniciarse el conocimiento del fondo.
en una primera instancia. Esto es un juicio. Yo tengo dos preguntas. Por un lado, los montos que se le imputan en el expediente han ido descendiendo. ¿Por qué? Y por otro lado, ¿cuál es su apreciación de las acciones del Ministerio Público, de cómo ha actuado el Ministerio Público en este caso? Los montos han ido variando porque la piedra angular del procedimiento de Jean Alain Rodríguez Sánchez fue el plan de humanización. Se dijo que Jean Alain estaba acusado por 10.000 millones de pesos que había sustraído al Estado, que consistía en la totalidad de la sumatoria de los contratos de la construcción de la Nueva Victoria. Sin embargo, en el mismo curso del proceso vimos que no eran 10.000, ellos dijeron después 7.000, después dijeron que eran 5.000, después 3.000, después 1.000 millones y después dejaron de mencionar esa parte. Es decir, no es que ha variado, es que sencillamente ahora con la documentación en la mano se han dado cuenta de que son contratos que se hicieron y son contratos que tú no puedes alegar sobrevaluación de ellos porque se hacen bajo la ley de compra y contrataciones. No, la misma Cámara de Cuentas emite una sentencia y dice, aquí no hay sobrevaluación. Aquí lo que estamos hablando es de precios fijados sobre el tema. Si hay alguna falta o algún edificio que tiene una carencia o algún edificio que presenta una necesidad de demolición, como alegó en su momento el Ministerio Público, entonces debería de pedirle eso a los contratistas y las cláusulas de garantía que hay. Pero no fue eso. En el mes de diciembre del 2021, la Procuraduría General de la República, la nueva Procuraduría, le dio 250 millones de pesos a esos contratistas. Si estaba sobrevaluado, ¿procedía a dar 250 millones? No. ¿Qué sucede? Que no había sobrevaluación. Eso es un elemento que se cayó y ya no se menciona en la acusación el plan de humanización. Sin embargo, tenemos 12.000 plazas disponibles, 10.000 plazas disponibles en la Nueva Victoria que no se usan únicamente porque no quieren darle el reconocimiento de que Jean Alain Rodríguez Sánchez hizo y construyó más recintos carcelarios y más habitaciones de presos que lo que se había construido en toda la Procuraduría hasta su fecha. Es decir, cuando llega Jean Alain Rodríguez Sánchez se han construido 16.000 habitaciones de internos. Y Jean Alain hace en esa obra 10.000. Esa diferencia, ese mérito no se le quería permitir a Jean Alain que lo exhibiera. Y por esa inquina o por esa falta de objetividad, Jean Alain Rodríguez Sánchez no le han permitido a los presos habitar. Tenemos un hacinamiento en La Victoria, tenemos hacinamiento en todas las cárceles y no se permite el uso de ese régimen penitenciario construido donde no ha habido edificios que se caigan, donde no ha habido inundaciones, donde todas las falacias que se establecieron en la medida de coerción se han desmoronado. Y es por eso... Doctor, ¿entiende usted que se han violado los derechos de Jean Alain por ser la figura que es en todo el proceso? Yo creo que Jean Alain Rodríguez Sánchez es un ex procurador que está siendo investigado por sus compañeros de trabajo y eso hace que se pierda la objetividad. No creo que sea necesariamente por otros motivos. Es que había un prejuicio, había un juicio previo, se entendía que él era culpable y por lo tanto la acusación venía sin haber estudiado el caso, sin haber buscado los medios. Y al examinar han encontrado otras cosas que se la quieren imputar a él y las cosas que alegaron en su principio las han abandonado en el curso del proceso. por esas razones, doctor, es que ustedes en todas sus redes del Consejo de Defensa dicen que no es justicia, es venganza. ¿O por qué lo dicen? Sí, nosotros decimos eso basado en el artículo 80 de la ley del Ministerio Público, donde establece que están inhabilitados para hacer Ministerio Público aquellas personas que han tenido relaciones de amistad o de enemistad en el curso del trabajo siendo compañeros. Esa situación inhabilitaba a los ministerios públicos que hoy persiguen con tenacidad a Jean Alain Rodríguez Sánchez. Bueno, ¿cómo queda la imagen pública de Jean Alain Rodríguez
después de todo esto, o sea, cómo impacta la imagen pública de Jean Alain después del debido proceso, después de todo este proceso. Nosotros entendemos que cuando el proceso se desarrolle, la figura de Jean Alain va a tomar su real dimensión. Al inicio, Jean Alain Rodríguez Sánchez fue sometido a un juicio público y a una lapidación. Fue encarnizadamente denostado y considerado como el padre de todas las cosas malas. Hoy el tiempo ha ido despejando y quitando todo ese barniz oscuro que se le estableció, y entiendo que el juicio en su plenitud va a permitir que Jean Alain Rodríguez Sánchez se pueda ser observado por el país sin colores políticos, sin colores de banderas de ningún tipo. Es un muchacho, y digo un muchacho con respeto, un hombre de 46 años que ocupó la Procuraduría General de la República, a lo mejor demasiado joven, pero ocupó el cargo y hizo mucho, y creo que se ha denostado su real labor. Bueno, muchísimas gracias a Gustavo Biaggi, coordinador de la barra de defensa del procurador. Algo más que el doctor quisiera agregar, perdóname, Yasmín. Bueno, yo tengo que agradecer a la oportunidad de ustedes de yo estar acá humildemente. No me acompañé de Carlos Balcácer, que es la primera espada de este Consejo de Defensa, pero sí es una oportunidad para decir que Jean Alain Rodríguez Sánchez fue un hombre que cayó preso en unas condiciones especiales, y el hombre que yo vi en el juicio del día martes es un hombre diferente. Yo invito a la ciudadanía y a ustedes en particular a oír la defensa material presentada por él 15 minutos, durante 20 o 25 minutos antes del juez irse a deliberar, donde yo aquilaté un hombre distinto, un hombre diferente al que comenzó el juicio. Ese es mi mensaje. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo Biaggi, por estar con nosotros en esta tarde, coordinador de la barra de defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez. A ustedes vamos a una pausa. Muchísimas gracias, Gustavo. Un gran abrazo. Para servirles. Cuando regresemos, vamos a hablar de municipalidad con Víctor Félix. Ya volvemos. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Señores, en Megasol estamos de fiesta. Celebramos 21 años junto a ti, calentando el agua de las residencias, industrias, hoteles y piscinas de todo el país con la energía del sol. Sé parte de la alegría de disfrutar del agua caliente a cero costo de energía con 10 años de garantía. Llámanos al 809-412-0078 o búscanos en las redes sociales como Megasol RD. Megasol, le damos sol a tu vida. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Amores, porque con el plan Larimar yo pongo a los niños y a mamá en el seguro. Así, le cubre su salud y yo trabajo aquí tranquila. You know? Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Con la app Promérica Móvil RD te conviertes en el primero en la fila para obtener tu cuenta de ahorros y tarjetas de crédito. En Banco Promérica innovamos para ti. Conoce más en nuestra página promerica.com.do. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa RD con Soraya Castillo? Son las 5:38 de la tarde. Recibimos a nuestro segundo invitado, Víctor Félix, experto en municipalidad. Buenas tardes, qué bueno tenerte con nosotros. Hola, gracias, buenas tardes. Aquí a su orden. Una linda tarde. Así es. Soraya, ¿estás ahí? Sí, gracias. Gracias por acudir a nuestro llamado, a nuestra invitación. Hola, Soraya, ¿qué tal? Gusto saludarle. Bueno, ayer
Ayer pasó una tragedia, lo sucedido en La Vega, donde una mujer falleció por este derrumbe de la mueblería y todos nos preguntamos qué pasó. Tú como experto en municipalidad, ¿cuál es el rol de las alcaldías en el tema de los permisos? Y si no se le pide permisos, si deben estar supervisando este tipo de edificación y remodelación. Bien, lo primero que hay que definir cuáles son las dos instituciones que interactúan para que este tipo de obras pues se desarrollen. Hay una gran participación del tema, por ejemplo, de obras públicas, que es la que tiene que ver con la estructuración del proyecto, o sea, que los planos estén acordes con lo que exigen las normas de construcción, el tema de los materiales de construcción, etcétera. Este diseño, este plano, pues debe estar aprobado por obras públicas, por el Ministerio de Obras Públicas, quien es el órgano rector de las edificaciones y del control de la calidad de las edificaciones a nivel nacional. Ahora, el ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento del municipio de La Vega, juega un papel determinante y fundamental porque según la ley, el artículo 19 de la ley 176-107, le otorga en el literal D la competencia de la del otorgamiento de la no objeción del uso del suelo. Entonces esto tiene un procedimiento. Cuando usted solicita el permiso para la no objeción de uso de suelo, tiene que tramitarlo con una serie de documentaciones, planos aprobados por obras públicas, etcétera, a través del departamento de planeamiento urbano de ese ayuntamiento. Entonces eso lleva un protocolo de aprobación, un régimen inclusive impositivo, porque esto lo usan también los ayuntamientos como una especie de recaudación. Y obviamente todo este proceso en que interactúan los ayuntamientos tiene que ver con la disciplina urbanística. Porque si usted quiere hacer algo allí, tiene que estar acorde también, no solamente al uso del suelo como tal, sino también a la disciplina urbanística. Usted va a hacer esto allí, que no va dentro de la planificación en el desarrollo del urbanismo de la ciudad. O sea, usted no puede hacer esta fachada o este tipo de obras allí bajo ciertos criterios, por eso es que el ayuntamiento tiene que intervenir. Bueno, después que esto se aprueba, empieza la parte de fiscalización. Recuérdense que el ayuntamiento tiene que ver mucho también con el tema de la densidad. En este caso, en un edificio comercial debe someterse como tal. Tenemos entendido que en principio era una obra de 2 pisos, que inicialmente fue, y después, un año o un tiempo después, le agregaron otro piso. Eso debe inclusive volver otra vez al ayuntamiento porque hay una modificación del proyecto original por un tema de densidad. O sea, recuérdese que allí, si tiene 2 pisos, tanta cantidad de metros, tantos parqueos debe haber, y obviamente también el espacio para el aforo, que usted tiene que saber cuántas personas pueden estar dentro de ese edificio en determinado momento. Y si usted le pone otro piso, tiene que demostrar que usted tiene las condiciones para esa cantidad que varió del proyecto original en el tema de densidad. Pero señor Félix, y el CODIA, en este caso, el CODIA, ¿qué responsabilidad tiene? Es decir, tiene una responsabilidad también de regular, de haber advertido. Es cierto, mire, el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA participa en la prima fase de la elaboración de este proyecto, porque cuando usted deposita en el ayuntamiento el proyecto para no objeción de uso de suelo, debe estar esta solicitud firmada no solamente por el dueño del proyecto, sino también por el arquitecto que diseñó la obra. Tiene que estar firmado por él. Y debe estar, como dicen ellos, gremiados, deben estar codiados, para decir un término popular que se utiliza en el argot urbanístico. Debe tener su codia al día. Debe ser una persona con las competencias para ello. Y ahí pues el CODIA, pues, obviamente también tiene una especie como de ingresos también en el caso de la participación de los codianos en los permisos o en el diseño de estas obras. Ya después que el CODIA participa como tal, ya es responsabilidad del ingeniero. Porque ya el ingeniero, que es el que somete los planos, obviamente es el que debe estar atento a que se haga acorde al diseño que se hizo originalmente. Lo que me llama mucho la atención es que escuché que el CODIA, lo vi por los medios de comunicación, que el CODIA anunció o informó que eso no tenía planos, que no estaba aprobado por ellos, o no tenían un ingeniero aprobado por ellos, o sea, que ellos no estaban enterados. Ahí entonces entra la preocupación del ayuntamiento, porque se supone que en una avenida principal, donde estaba esta edificación, en La Vega, que todos la vimos muchas veces, multimuebles,
Por allí el tema de la fiscalización del ayuntamiento pues es vital. Si usted vio que esta obra empezó a desarrollarse, aquí paran obras los ayuntamientos por diferentes razones. Y una de ellas es por no tener unos planos. Y ahora el CODIA, señor Félix, el CODIA da estas declaraciones que me parecen muy irresponsables, porque entonces, así como está esta edificación, tal vez habrán otras. Hay que esperar que la edificación se derrumbe para saber que no tiene permiso, que no cumplió, que no esto, etcétera, etcétera. Hay que esperar que se derrumbe. No, esto es responsabilidad del ayuntamiento. Sí, porque el CODIA no va a estar fiscalizando, no está para eso, ¿verdad? Es una responsabilidad del ayuntamiento estar atento a la gestión de su territorio. De hecho, el que cierra el proyecto, según la ley 675, el que cierra el proyecto, que termina el proyecto, que da la licencia de habitabilidad, o sea, que se cumplieron los requisitos, las normas, es el ayuntamiento que lo da finalmente. Inclusive el ayuntamiento es que identifica si esta obra al final de terminarse, antes de darle el sello de habitabilidad que dice la ley 675, debe investigar si esto se puede convertir en un peligro público, porque es el que decide el ayuntamiento si esta obra está bien construida, bien edificada, porque se supone que durante la construcción hubo una serie de visitas, de fiscalización y de análisis permanente del cumplimiento de estos planos. Según informaciones, en 2019 hubo un incendio y uno de los, de hecho, que forma parte del CODIA, decía que incluso le consultaron y él había dicho que había que demoler esa parte, que había que reestructurarla, pero que estaba muy débil. O sea, ¿qué falló ahí? Entonces, también estamos con el tema de la alcaldía. Una vez hubo el incendio, un pueblo tan chiquito que me imagino que se entera de todo, una calle principal. O sea, ¿cómo no tomar cartas en el asunto? Ahí obviamente hay una especie de desidia, de desinterés, de falta de criterio para ejercer la autoridad. A veces los ayuntamientos, como están presos en el tema de impositivo, de recaudo, de buscar empleos, o a veces amistades que existen entre los pueblos pequeños, entre las alcaldías y las autoridades y los comercios, pues obvian este tipo de decisiones que se toman. O sea, una vez hay un incendio, ¿debe el ayuntamiento verificar? Es que fíjese, cuando usted está hablando de un incendio, entran los bomberos, y los bomberos también son dependencias directas de los ayuntamientos. Entonces, si este jefe de bomberos, que el jefe de los bomberos, la máxima autoridad de los bomberos es el alcalde, recibió un informe de que ese edificio no tenía las condiciones después de este incendio para volver a remodelarse, o simplemente las recomendaciones eran demolerlo, el ayuntamiento, entiéndase el alcalde, debió haber sido la persona a ejecutar esta decisión. ¿Cómo se establecen ahora las responsabilidades? Mire. Porque van a hacer un estudio ahora, porque todo lo que se ha dicho ha sido preliminar, denuncias, informaciones previas. Obviamente, o sea, ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso ahora? Hay responsabilidades, porque obviamente ya hay 2 fallecidos. Esta tarde, lamentablemente, hace un par de horas se anunció que falleció la segunda persona que se rescató, y eso ha sido muy lamentable. Sobre todo estuvo en cuidados intensivos y lamentablemente no superó. Para la sociedad vegana esto ha sido una tragedia, porque primero son mujeres y obviamente trabajadoras de clase baja, de clase trabajadora, en un pueblo por un empleo digno. Estaban allí en su hora laborable. Esto va a tener consecuencias no solamente para la responsabilidad civil y penal del propietario de esa edificación, obviamente. No soy abogado en la materia, pero me imagino que debe haber un tipo de sanción en este aspecto, y obviamente también debe haber una corresponsabilidad del gobierno local en el fallo que hubo a lo largo de este conflicto. Lo lamentable está, Soraya y Yasmín, es que así deben existir decenas, cientos de edificaciones a nivel nacional. Eso decía hace yo un momentito en mi comentario. Esa es la verdadera falta de fiscalización, de responsabilidad, de asumir con entereza esta función pública de un alcalde, de enfrentar este tipo de decisiones de uso del suelo y de las obras debidamente aprobadas, con los planos sellados por obras públicas. Porque si en esta ocasión los planos hubieran estado aprobados por obras públicas, hubieran estado sellados bajo el régimen de estudio o de exigencias que hace el Ministerio de Obras Públicas en este tipo de edificaciones, hubiera menos responsabilidad. Porque entonces tuviéramos que estar investigando sobre el tipo de construcción. Recuérdense que La Vega, el Cibao completo tiene un régimen diferente de construcción, por la morfología de su terreno. Recuérdense que La Vega se hundió
una vez, hace muchos años, y es un terreno arcilloso, un terreno que las exigencias de construcción no son iguales que las del Distrito Nacional, por poner un ejemplo. Fíjense que en otros países, como en otras ciudades también, como la de Miami, en la ciudad de Miami los regímenes de construcción son diferentes, porque aquello es un banco de arena. Así pasa en ciudades como New Orleans, así pasa en ciudades como Ciudad México. Por ejemplo, en Costa Rica. En Costa Rica, hasta hace unos años, el edificio más alto de Costa Rica era el Hotel Sheraton. ¿Por qué? Porque el costo para construir ese tipo de edificaciones altas tenían un régimen diferente, porque había que hacer una serie de estudios y de zapatas, como decimos los dominicanos, para que sea la altura conveniente para la inversión que se iba a hacer. Pues entonces en La Vega está pasando esto. Todos los edificios que se han construido en La Vega, no importa lo que sea, tienen una especial atención a obras públicas, me consta. Si usted tramita un plano para esos edificios que están construyendo en Santiago, estamos viendo ahora que la ciudad de Santiago de los Caballeros tiene una torre, tienen torres altas. Entonces significa que allí las exigencias del Ministerio de Obras Públicas son más estrictas, se cumplen con mayor apego. Eso debe estar pasando en muchas ciudades del país. Y esa es la preocupación que tenemos, por lo cual aprovechamos que estamos aquí esta tarde para hacer un llamado a esos departamentos, a esas direcciones de planeamiento urbano, de obras públicas municipales, de esos ayuntamientos que las tienen, porque no todos los ayuntamientos tienen departamento de planeamiento urbano, estén atendiendo a la responsabilidad que tienen esos departamentos en las vidas de las personas que van a estar allí. ¿Se han dado casos previos? ¿Ha dicho algo? Ya se ha pronunciado, perdóname, Yasmín, se ha pronunciado, parece que yo tengo un pequeño delay, te pido disculpas, se ha pronunciado el alcalde, Kelvin Cruz, ha dicho algo. Yo en el día de hoy intenté comunicarme con él a través de mi productora y no fue posible. Mire, hemos visto a través de la prensa, lo que hemos visto hasta ahora, es que el alcalde pues, ha estado al frente de las operaciones de rescate de los bomberos y de la defensa civil o del Comité de Operaciones de Emergencias, que también tiene una célula ya en el municipio de La Vega. Lo hemos visto al frente de esta tragedia, dirigiendo los trabajos. Es lo menos que él puede hacer, porque realmente él es el gobernador, el presidente pequeño de esa ciudad. Es el mayor responsable, la alcaldía. Sí, veremos lo que se desenlace en estos momentos, pero sí, Soraya, hay una responsabilidad, Yasmín, del ayuntamiento en esta tragedia. ¿Se han dado casos previos? ¿Sabe que la gente piensa siempre como que en los ayuntamientos y en las alcaldías, nada más como en temas de basura, y no se imagina cuán amplio son las responsabilidades de un alcalde, de un ayuntamiento? Y en ese mismo tenor, Iván me pregunta, ¿se han dado casos previos de establecer responsabilidad a la alcaldía por no otorgar permiso? Porque tú estás dando una noticia aquí que no le he visto tampoco, no he visto la demanda de la población para que estas cosas se cumplan, incluyendo esta tragedia. Yo creo que hay un gran desconocimiento, como dice Soraya, que la gente cree que el ayuntamiento nada más está para recoger la basura. Resulta que nosotros somos un país reactivo, no preventivo. Entonces las instituciones públicas están compuestas por los dominicanos como nosotros. Entonces tenemos esa cultura. Reaccionamos cuando vienen los problemas. Imagínese usted un incendio en un piso, qué sé yo, 23, 24, 30, en estas torres que tenemos en el Distrito Nacional, y no haya la forma de los bomberos enfrentar este desastre. Entonces ahí empezaremos a cuestionar qué vamos a hacer. Sí, ha habido consecuencias otras veces. Por ejemplo, recuerdo así, ha habido varios casos, pero para remembrar uno, en la avenida 27 de febrero, hace unos años, estaban construyendo un edificio de apartamentos cerquita del Ministerio de las Fuerzas Armadas, por los frentes de ahí del IAD, en esa cuadra antes de la Caunabo. Estaban construyendo un edificio en una ocasión, pero el edificio se cayó en el proceso de la construcción, en lo que estaban elevando la edificación en cuestión, y falleció un trabajador. Obviamente ese edificio tenía los planes en trámites. Ese es el problema, que a veces le dan un permiso temporal. Ya esto hace, qué sé yo, 25 años, poco más, y las leyes son diferentes. Sobre todo las exigencias de las normas de construcción son distintas. Hasta del mismo consumidor que compra el apartamento exige ya, tiene un poquito más de conciencia. Pero en el caso de una violación de apartamentos o de edificios que no tengan los planos aprobados, también han demolido. Yo conozco un caso, también en el sector de Naco, en donde en el ayuntamiento del amigo Roberto Salcedo, pues se le otorgó por una densidad X a un edificio de apartamentos. Y le dieron hasta, por ejemplo, hasta el piso 8, 30 a 25 apartamentos.
Y durante la construcción construyó 2 pisos más que no estaban dentro del plan aprobado y le demolieron los Sí, pero en el caso que la falla haya sido de la alcaldía, tiene que indemnizar, por ejemplo, tú no eres abogado, ya lo dijiste, pero si es corresponsabilidad del Estado vía la alcaldía, el gobierno local, ¿tendría la obligación de indemnizar? Es que debe existir una responsabilidad, porque así como usted es responsable de negar esa obra, de detener esa obra, porque por ahí pudo haber pasado, qué sé yo, 200 veces el alcalde de La Vega. Y preguntar si decir hasta por el tema impositivo. Yo no he visto esos recursos, no me ha entrado ese dinerito de ese pago de ese impuesto para esa edificación. Entonces él empezar de oficio una investigación con su encargado de planeamiento urbano, a ver qué está pasando en ese territorio. Entonces, claro que debe haber una responsabilidad y me imagino que deben existir sentencias para tales cosas. Soraya, ¿tienes otra pregunta? Bueno, yo creo que ha sido amplia la explicación de nuestro invitado. Ahora lo que hay es que esperar que se establezcan las responsabilidades y que esta investigación llegue hasta el fondo. Y también yo me pregunto, después de que las estructuras, después que estas edificaciones o estos permisos están aprobados, ¿quién está llamado a revisar estas estructuras, aún con sus permisos aprobados? Durante la construcción debe ser responsabilidad hasta el otorgamiento del permiso sello de habitabilidad del ayuntamiento, del gobierno local. Una vez ya se cumpla con eso y se le otorgue este permiso, esta licencia, este visto bueno de parte del ayuntamiento que indica la ley 675, entonces ya es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas estar permanentemente. Hay una Dirección General de Riesgos que debe estar evaluando también, y de riesgo sísmico debe estar evaluando estas estructuras cada cierto tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Dios nos libre de un movimiento sísmico, de un desastre sísmico, un temblor de tierra, un terremoto fuerte. Dios nos libre, la Virgen de la Altagracia nos proteja. Exhortamos que los ayuntamientos pongan un poquito más de atención a este tema porque es cuestión de vidas. Así es. Gracias, Víctor Félix, por estar con nosotros, experto en municipalidad. Así finalizamos ¿Qué pasa RD por La Roca 91.7. Nos vemos mañana. Soraya, adiós. Buenas tardes. Hasta aquí, ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.